para aquellos banguleros que realizan este tipo de trabajo, que amarran o que hacen endulzamiento o que hacen para revivir el amor. Esta es una de las formas diversas que existe. Fíjense que cada firma de mamá chola lleva círculo y que la representación de la flecha cuando llevan bisongo cruce está representado en el propio siete rayos y sasi, ya que esta persona que representamos en el muñeco, el ángel de la guardia es siete rayos. Por eso hacemos un muñeco con tela roja, a pesar de que podemos hacer un muñeco con la ropa interior de la persona, no importa el color. Pero al nosotros llamar a estas identidades, tratamos por todos los medios de que esta pareja tenga una unión concreta y que su vida como matrimonio siga surgiendo como existen parejas que a través de 40 o 50 años se siguen queriendo. Claro que esto va a llevar un proceso grande en esta religión y sobre todo echando Dimbo Musenga, miel de abeja y indiambo quincolo, melado de caña. Empavonamos al muñeco, que es la representación de la persona, y a la abeja acariciamos al fundamento de mamá chola con miel de abeja. Esto van a venir espíritus a aurear las flechas, estas tres flechas que están aquí con los cuatro círculos, también representan a mamá chola, la caridad del cobre. Estas dos quillumbas o carabelas están representando a los dos espíritus que va a mandar mamá chola a que gobierne a esta persona. Estos dos espíritus que están aquí van a ser enviados a la persona y va a haber una ofrenda que se va a poner delante de la enganga, pero cubierta. Siempre va a estar mamá chola representando esa ofrenda. O sea, que no puede haber ninguna identidad ajena al trabajo que pueda saber lo que se hizo, ya que la enganga está cubierta. La belleza folclórica juega un papel importante en los trabajos del Tatiraca, ya que podemos ver estas representaciones que quizás no la hayan visto nunca, porque son sacados de la cartilla del Tatiraca. Estos trabajos han sido escondidos por cientos de años y hoy lo estamos dando a ustedes porque yo realmente no me dedico ni a amarrar a nadie, ni a hacer el acercamiento, ni endulzamiento, ni revivir el amor. Lo he hecho, pero no me dedico a eso. Yo no aconsejo a nadie que nadie le haga brujería a nadie para que esté con uno. Cuando una persona no quiere estar con uno, que vaya cogiendo camino, que el mundo es grande, para poder caminar y encontrar otra cosa mejor. Bueno, para todos los tataites y yayi, vamos a seguir viendo estas diapositivas que los van a llenar de conocimiento y a la vez le va a dar formas primitivas que no conocían. Vemos la cruz con dos palos arriba que están representando, controlando a Ensambi. Más arriba vemos un triángulo que no se cierra, al cual está dando la fortaleza al trabajo, con cuatro con bisongo a los lados para cubrir que ningún espíritu ajeno
entre en el trabajo. Vamos a pasar a otro segmento religioso.